Hoy vamos a hablar de psicoanálisis. Voy a tratar de hacer una pequeña introducción al psicoanálisis que nos puede ser útil para todo el contenido del canal. Hubo muchas escuelas de pensamiento que reclamarán para sí la idea del psicoanálisis. Sin embargo, el principal exponente, el padre del psicoanálisis, es Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un científico, un médico austríaco muy inteligente, muy culto, que empezó sus días, empezó su trabajo científico como neurólogo. Él se mete a trabajar en una clínica. Fue un hecho muy afortunado porque él en la clínica entra en contacto con algunos pacientes y empieza a hacer unas prácticas y a encontrar resultados en esas prácticas que lo van a llevar a, uno puede decir descubrir, pero en realidad quiere decir inventar la ciencia del psicoanálisis. Entonces, hablar de teoría freudiana o de las ideas freudianas no es hablar de ideas cristalizadas que aparecieron en un momento como un edificio todo construido, sino es hablar de el desarrollo de ciertas teorías atravesadas por la práctica. Es decir, Freud empieza a utilizar métodos, muchos de los cuales descarta completamente, pero sí en cierto momento empieza a crearse esta práctica que él llama el psicoanálisis, ¿no? Lo que él empieza a tener que tratar es las llamadas neurosis. Pero fíjense que la etimología de neurosis ya nos plantea un problema, porque neurosis significa inflamación de los nervios. Es decir, se consideraba que estos males tenían un origen orgánico. Entonces, la postura freudiana sería, cada vez más sobre la psicogénesis, es decir, la idea de que el origen de la enfermedad es algo psíquico, algo que está en la mente. Por lo cual, esta palabra neurosis, que se aplica muchísimo a temas del psicoanálisis, es en realidad un arcaísmo porque se refiere a una etapa en la que en realidad se creía que este tipo de enfermedades venían por causa de inflamación de los nervios, por causas corpóreas. Pero por el momento vamos a interesarnos por lo que se llama la primera tópica, de freudiana, es decir, las primeras elucubraciones teóricas de Freud. Y el primer gran descubrimiento de Freud es, seguramente hayan oído hablar de él, es el llamado inconsciente, el inconsciente. Él divide nuestra experiencia psíquica en tres. En primer lugar están los fenómenos de la conciencia, es decir, las cuestiones que tenemos total claridad y de los que estamos enterados completamente, que forma parte de nuestra psiquis. En segundo lugar, lo preconsciente, que es aquello que no tenemos en conciencia en el ahora mismo, pero que podemos traer a la conciencia. Y en último lugar, lo inconsciente, procesos de los cuales no estamos al tanto, pero sin embargo forman parte de nuestra psiquis. Esa es la primera gran invención, la primera gran hipótesis freudiana, hipótesis que generará bastante revuelo en su entorno. Ahora, este descubrimiento le hará decir que para poder curar, en algunos casos tenemos que llevar a la conciencia cuestiones que son inconscientes. Hacia eso apuntarán las primeras indagaciones freudianas. Empieza a encontrar estructuras o empieza a inventar o a conceptualizar sobre estructuras y sobre formas de funcionamiento de la psiquis cada vez más complejas. Y la llamada segunda tópica describe tres entidades llamadas el ello, el yo y el superyo. Vamos a describir un poco estas tres entidades. El ello es la parte de la psiquis que podríamos llamar la parte instintiva de la psiquis, la parte pulsional de la psiquis. Todas las demandas que parecen salir de una especie de fondo animalesco del niño, por ejemplo, ¿no? O nuestros también, todas las pulsiones, todo lo que nos viene por instinto. Obviamente es imposible llegar a vivir en sociedad si somos puro ello, porque todo lo que trata de hacer el niño, no todo es seguro. Entonces necesita de un tutor, necesita de alguien que lo esté cuidando y que le esté marcando límites a todo aquello que quiere conseguir el bebé. Es decir, el ello, en la pura pulsión, se rige según un principio que Freud llama el principio del placer. Básicamente, siente un displacer y necesita, resolver ese displacer. Siente hambre y necesita la leche, por ejemplo, ¿no? Todo lo quiere ya, y todo se siente como una tensión que necesita resolverse. A eso llamamos pulsión, es algo que le viene, es algo que está ahí y le viene, y que en la persona adulta todas esas pulsiones están más bien reprimidas porque no podemos en todo momento regirnos según ese principio del placer, ¿no? Porque nos generaría problemas de ubicación, nos generaría problemas sociales de todo tipo.
En segundo lugar, digamos, piensen que como el ello se rige según el principio del placer, en un principio el niño se rige según el principio del placer, ¿y qué pasa? Necesita sí o sí de un tutor. El hombre es el animal que nace más desvalido, es decir, necesita acompañamiento, tutores, hasta muy entrado en edad. Cómo funcionan los tutores cuando retan al niño, lo que le generan es represión de algunos instintos. Y esos instintos muchas veces deben ser reprimidos. Por ejemplo, los niños muchas veces quieren poner cosas en el enchufe. Y eso debe ser reprimido porque es peligro de muerte, básicamente, ¿no? Pero hay una pulsión creativa, una pulsión de curiosidad que lo lleva a querer hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces los tutores están ahí alrededor y le señalan cuando algo está, entre comillas, mal. Esta cuestión del mal, el niño no la entiende del todo y justamente en función de la relación con su tutor es que va a empezar a entender qué significa esto de bien o mal. Y en ese sentido tiene una importancia muy grande el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque cuando uno reta a un niño, eso le genera angustia. ¿Por qué? Porque en realidad lo está retando por no saber que eso estaba mal. Y en general, digamos que un reto justo es el reto a aquel que sabe que algo está mal y cuando lo hace, entonces se lo reta porque no, vos sabías que estaba mal y eso lo hiciste de todas maneras. Ese sería el reto más legítimo. Ahora, cuando uno reta a un niño por hacer algo que su pulsión le está indicando, le está reprimiendo esa pulsión y le está generando un sentimiento de culpa cuando el niño no tiene la culpa, digamos, porque la culpa se desarrolla cuando hay conocimiento de que lo que se está haciendo está, entre comillas, mal. Ahora, estos sentimientos de culpa que se le introducen, se introyectan en el niño, es decir, empieza a tener lo que llama la voz de la conciencia, ¿no? ¿Vieron esa idea del angelito y del demonio que le habla? Podríamos decir que el demonio es la pulsión, el ello, que le está tirando para un lado. Obviamente todo esto es reductivo, ¿no? Pero es para que se entienda bien. Y después, por otro lado, tenemos el tutor que se mete adentro de la cabeza del niño y le dice no lo hagas. Entonces por ahí el niño mira el tenedor, mira el enchufe y le aparece ese angelito que le dice no lo hagas. Cuando eso pasa, significa que esos sentimientos de culpa, que en un principio son externos, producidos por los tutores, por los que lo rodean, se fue introyectando y a eso llamamos el superyo. El superyo es una voz que reprime las pulsiones y que es una energía represora, digamos, introyectada en la psiquis de uno mismo, ¿entendés? En cambio, en el sentido en que ya no necesitamos del tutor, o por lo menos durante el desarrollo, iremos cada vez necesitando menos del tutor y podremos, digamos, estar más bien completos cuando tengamos completamente introyectada esa voz de la conciencia y podamos generar una especie de mediador entre esta pulsión y esta voz de la conciencia, y ese mediador en realidad va a ser una especie de máscara, porque lo que nosotros somos es el triángulo entero. Somos nuestra pulsión, somos el superyo introyectado, ¿no? La voz de nuestra propia conciencia, y también somos esa máscara que mostramos hacia afuera, que sería el yo. Entonces esa sería la segunda tópica freudiana. Ahora, este desarrollo del aparato psíquico, esta interacción entre las fuerzas de los tutores, la introyección del superyo, la relación del principio del placer, el ello con el principio del placer, la construcción del yo, podemos llamarla el desarrollo del aparato psíquico. Y podríamos decir que el recorrido, digamos, que se produce en este desarrollo del aparato psíquico va de el principio del placer, ¿no? Que es la ley del ello, lo que rige al ello, a el principio de realidad. Y este principio de realidad implica el aplazamiento del placer y la construcción, digamos, bajo la construcción de un deseo. Es decir, uno dice, como quiero esto a largo plazo, básicamente por cuestiones de que sabemos que no podemos, o que está mal, digamos, o que las pulsiones son algo dañinas y deben ser reprimidas en algunos casos, podemos decir, yo reprimo esta pulsión, que es un impulso muy fuerte a conseguir el placer ahora mismo, porque puedo tirar ese placer, lo difiero en el tiempo hacia más adelante, y el placer, digamos, que puedo conseguir en el futuro va a ser más grande que el inmediato. Es decir, para las grandes empresas de la vida,
necesito aplacar mi principio del placer y regirme por el principio de realidad. Tengo que cumplir estas pequeñas normas para poder llegar al punto a donde quiero llegar. Y ahí en ese sentido se construye el deseo. Pero Freud describe este proceso, en realidad investiga como una especie de patrón que él reconoce como universal y que en este momento está siendo cuestionado como universal, pero en su momento Freud descubre o inventa esta idea de que todos atravesamos un momento, este proceso puede ser, digamos, caracterizado como una especie de dramatización que él compara con la tragedia de Edipo. El proceso del desarrollo del aparato psíquico atraviesa una etapa que él llama el complejo de Edipo y que él pone en el centro. Básicamente, a través de la solución, ¿no?, de la resolución de nuestro complejo de Edipo, es que podemos pasar de este mundo del principio del placer a regirnos por el principio de realidad. ¿Y en qué consiste el complejo de Edipo? Esto a veces puede quedar muy como en la nebulosa, como decir, sí, muchos dicen sí, porque eso significa que hay una etapa en que el niño está enamorado de la madre y quiere matar al padre. Esto en realidad es una forma en la que Freud interpreta el mito, pero no significa literalmente eso. Lo que está queriendo decir, digamos, Freud es esta solicitud de la madre, y la madre se irá transformando cada vez más en una figura materna, o sea, no es necesariamente siempre la madre y el padre, ¿no? Pero por ahora pensémoslo como madre y padre. La madre representa la solicitud hacia el hijo, es decir, representa, si el hijo es una bola de pulsiones y una necesidad y se rige por ese principio del placer, y el niño en general es un poco caprichoso, es decir, quiere todo y lo quiere ya, la madre representa un poco la solicitud, en parte por una cuestión nutritiva, en parte por una relación simbiótica que tiene que ver con haberlo tenido adentro y por cuestiones históricas, ¿no?, del arquetipo materno. En cambio, el padre representa históricamente más bien la ley, la norma. Entonces, esta idea del enamoramiento con la madre significa en realidad la inmadurez del niño y su dependencia de la solicitud materna. Entonces, el complejo de Edipo, digamos, durante el complejo de Edipo, el padre separa al niño de la madre y ayudándolo a adquirir una mayor madurez en relación a sus pulsiones, ¿no? Es decir, lo dramatiza de esta manera Freud. El niño tiene una relación simbiótica con la madre, le cuesta separarse de eso, quiere obtener constantemente la gratificación por parte de su madre, que cumple todo lo que él desea, e identifica su propio deseo, el deseo del niño, lo identifica con el deseo de la madre. No hay tanta diferencia, no hay diferencia entre el deseo del niño y el deseo de la madre, ¿no? La figura es difusa, es una figura simbiótica, el niño y la madre. Eso es lo que de a poco se va separando en la medida en que desarrollamos nuestro aparato psíquico. El padre tiene una función de separación, una función normativa que en la forma en que lo representa Freud es diciéndole al niño no podés estar en esta relación con la madre, sino que tenés que buscar otra figura. Y dice Freud, el niño entonces se identifica ahora con el deseo del padre y va a buscar su objeto de deseo en otro lado, a imitación de la figura paterna que instala como esa norma, ¿no? Esa ley es una aceptación del no. La aceptación del no significa, listo, no puedo tener todo lo que quiero, no me puedo seguir rigiendo por el principio del placer, y eso empieza a constituir el principio de la realidad, ¿no? El principio de realidad en el niño, ¿no? La idea de esto no es así, sino de esta otra manera. Entonces el psicoanálisis tiene un poco como figura central, ¿no? Como le da un lugar de centralidad al complejo de Edipo, como el proceso a través del cual nos volvemos, entre comillas, sanos, aunque, según el psicoanálisis, sanos del todo nunca somos. Si no completamos de manera normal, entre comillas, el desarrollo de nuestro aparato psíquico, vamos a caer en lo que llaman las perversiones, que Freud va a investigar. Tiene una investigación muy profunda sobre la cuestión sexual. En ese momento era un escándalo lo que estaba diciendo Freud. También trabaja y piensa sobre cuestiones de la homosexualidad. Es importante saber que Freud considera la homosexualidad como una enfermedad,
pero esta investigación llegó a un punto en donde quizás gracias a esta apertura y esta investigación, de cuestiones que eran tabúes, gracias a eso quizás hoy en día podemos tener una apertura mental mayor, por lo cual no hay que, digamos, condenar a Freud, o por lo menos no condenarlo completamente, digamos, en función de este tipo de cosas, porque en su momento fue muy importante y básicamente abrió la puerta a una investigación que nos dejó donde estamos hoy. Esto lo digo para no agarrarle rabia a un pensador que obviamente estaba atravesado por los sesgos de su tiempo, pero ayudó a tirar abajo muchos de esos sesgos. Ahora, el psicoanálisis empieza ahí la historia, pero después hay una proliferación enorme de pensadores, por ejemplo, Jung, Adler, hay un montón de psicoanalistas, de los cuales el más famoso de los continuadores es Jacques Lacan. Sobre él seguramente vamos a trabajar en el futuro, porque también obviamente hay mucho que decir, y yo pienso que estos temas son muy importantes para el canal, sobre todo como base para poder entender un montón de otros textos que ya estuve trabajando y que voy a seguir trabajando. Pero me interesa saber su opinión al respecto, así que déjenme preguntas, opiniones. Por otro lado, lo último que les voy a decir es que hoy en día hay un cuestionamiento enorme sobre el psicoanálisis. Sin embargo, este cuestionamiento toma como punto de partida y como base una investigación profundísima sobre los descubrimientos o las grandes invenciones de estos pensadores. Si les interesa saber un poco más sobre este cuestionamiento que se está llevando a cabo hoy en día y que se llevó sobre todo a partir de la década del 60 sobre el psicoanálisis, pueden ver mi video sobre el anti-Edipo. Es un libro bastante difícil y ahí en este video hago una introducción para ver si les interesa el libro. Por otro lado, acá tienen otro video que les puede llegar a interesar. Bueno, muchas gracias y mucha suerte.